Estimados usuarios de internet, sean bienvenidos a este video en el cual hablaremos sobre el CPU, su concepto, características y sus biocomponentes. También hablaremos de cómo este debe armarse, desarmarse, su requerida limpieza. Para empezar, hablaremos sobre la estructura de la CPU. ¿Qué es el case? El case es la parte metálica donde se encuentran muchos de los componentes de la PC. Lo hay horizontales y verticales, en el que se encuentran todos los componentes de la computadora: placas, disco duro, procesador, etc. Ahora retiraremos la parte superior que protege el case, desarmando todos los tornillos que este tiene. Y retirar la segunda parte. Ahora procederemos a quitar la tapa que protege el case con sumo cuidado, retirándolo en un área seguro, y podemos acceder a la tarjeta madre y todo el CPU. Ahora les vamos a hablar sobre la tarjeta madre. La tarjeta madre es la placa principal en la estructura interna del computador, donde se encuentran los circuitos electrónicos, el procesador, las memorias y las conexiones principales. Al referirse a la placa base, se habla de un tipo de tecnología que ha estado presente desde el inicio de la historia de las computadoras hasta la actualidad. En ella se conectan todos los componentes del computador, teniendo como función principal controlar todos los elementos del servidor para brindarle un funcionamiento óptimo al usuario. De ella depende que dichos componentes estén bien comunicados unos de otros para garantizar el funcionamiento del sistema. Dentro de la tarjeta madre tenemos a uno de los componentes principales, que es la tarjeta RAM. Pero, ¿qué es la tarjeta RAM? RAM, que significa memoria de acceso aleatorio, es la sigla en inglés con la que se conoce la memoria de acceso aleatorio, que es el almacenamiento temporal de la computadora que da a las aplicaciones un lugar para almacenar y acceder a los datos a corto plazo. Tener más RAM significa que se puede acceder a más datos y leerlos casi al instante, en lugar de escribirlos en su unidad de disco duro. La RAM le permite que su computadora desempeñe la mayoría de las tareas diarias, como cargar aplicaciones, navegar en internet, editar una hoja de cálculo o probar el juego más reciente. La memoria también le permite cambiar rápidamente de una tarea a otra y recordar en qué punto de cada tarea se encuentra. Otro de los componentes que se puede encontrar en la tarjeta madre es un disipador. ¿Pero qué es un disipador? Es un sistema de refrigeración industrial. O también, un disipador es una pieza metálica que se coloca sobre un componente que genera calor con el fin de ayudarle en la disipación del mismo. Esta pieza suele estar hecha de aluminio o de cobre en una aleación que mezcla un pequeño porcentaje de otros componentes con el fin de mejorar la conductividad térmica del disipador. Hay otros disipadores de todos los tipos y en todos los componentes pequeños que sean el propio encapsulado por los chips de disipador también, tanto el DIE como el IHS de un chip cualquiera. Es por eso que todos los componentes de un PC llevan un disipador. También tiene de función un disipador transmitir el calor desde medio hacia otro, colocándose él entre ambos de medios. Casi todos los componentes eléctricos tienen pérdidas por el efecto Joule. Esto significa que en cuanto pasa corriente por un dispositivo, esta pérdida se manifiesta en forma de calor. Es decir, que todos los componentes eléctricos en funcionamiento generan calor. La excepción es un material superconductor, que no genera calor alguno, pero todavía nos quedan muchos años para que veamos esto implementado en una PC. También se puede encontrar el puerto USB. ¿Qué es un puerto USB? Bueno, el puerto USB Universal Serial Bus es un puerto diseñado para conectar varios periféricos a una computadora. El puerto USB se encuentra en todas las computadoras modernas. Hay algunos conectores diferentes que se usan para conectar los dispositivos. Primero es el puerto USB, que se nombra USB A. Este puerto es el que se encuentra en la computadora. El conector USB A macho conecta a la computadora y sirve para conectar los periféricos. Todos los dispositivos USB que conectan a una computadora tienen este conector. Segundo, es el puerto USB-B. Este puerto USB se encuentra en muchos dispositivos distintos, incluyendo en las impresoras. Para conectar un dispositivo que tiene un puerto USB-B, se usa una cable de USB-A a USB-B.
Otro conector ordinario es el puerto USB Mini B. Este puerto USB se encuentra en dispositivos cuando se necesita un conector más pequeño. El USB Mini B funciona mucho como el puerto USB-B, tal como el cable USB-B para conectar un dispositivo que tiene un puerto USB Mini B. Se usa un cable de USB-A a USB Mini B. El USB versión 2.0 tiene una tasa de transferencia hasta 480 MB. Es suficiente para operar un disco duro externo, en una cámara digital, teclas, ratones y una variedad de otros dispositivos. También se puede encontrar los puertos VGA. ¿Qué es VGA? VGA o Video Graphics Array se considera una tecnología de vieja escuela. De hecho, es uno de los estándares de conexión más antiguos del mercado actual. En estos días es más difícil encontrar puertos, cables conectores VGA ya que han sido reemplazados por HDMI, DVI o una interfaz VGA, formación de video gráfico. Es un estándar de conexión utilizado para transferir señales de video desde un dispositivo como una computadora hasta un monitor o proyector. Fue introducido en 1987 y ha sido un componente clave de la industria de la tecnología de información durante más de 30 años. VGA se refiere a la resolución máxima de 640 x 480 píxeles que se puede mostrar en un monitor. Aunque esta resolución ha sido superada por otros estándares modernos como HDMI o DisplayPort, todavía se utiliza en muchos dispositivos antiguos y en sistemas de retroalimentación de video. Ahora les hablaremos de la entrada de red. Son unas tarjetas que suelen ser de tamaño reducido que se incorporan en el interior de los ordenadores para así lograr que nuestro equipo logre conectarse a internet. Al ser un hardware silencioso y poco notorio, suele ser desapercibido cuando se utiliza un ordenador, pero ten mucho cuidado que estos pequeños dispositivos son una de las partes claves para el adecuado funcionamiento de nuestro ordenador. Recuerda que una de las prioridades para poder instalar o actualizar nuestro ordenador es poder actualizar la BIOS al igual que los controladores. Las tarjetas de red se encargan de preparar, transferir y controlar la información o datos que envía a los otros equipos que están conectados en una misma red. No se trata de solo ordenadores, también equipos como impresoras y discos duros externos pueden establecer una conexión. Básicamente, las tarjetas de red se encargan de ser el intermediario entre el conector y nuestro equipo con un dispositivo que permite que contemos con internet. Esto se puede llevar a cabo con conexiones a través de cable o inalámbricamente. Tipos de tarjetas de red. Existen diferentes tipos de tarjetas de red, sin embargo, algunas de ellas han sido casi completamente reemplazadas por las tarjetas de Ethernet y las Wi-Fi. Tarjeta de red Wi-Fi. Esta clase de tarjeta permite establecer una conexión inalámbrica, siendo beneficiosa para las oficinas como también una solución para incrementar el rendimiento en una empresa. Estos dispositivos se pueden conectar a tu ordenador de manera interna como las tarjetas tradicionales que proporcionan un alto cubrimiento y también de manera externa, perfecta para profesionales y pueden ser conectadas por los puertos USB. Tarjeta de red Ethernet. Es la forma tradicional de tal manera en que encontrarás la gran mayoría de ordenadores con esta clase de tarjeta integrada. Cuenta con la capacidad de ofrecer alto rendimiento de internet, teniendo en cuenta que a través de los cables Ethernet la red suele ser mucho más potente. Además de poder conectar nuestros equipos a internet, una de las mayores ventajas de las tarjetas de red Ethernet RJ45 es poder crear redes locales, en donde gracias a sus entradas Ethernet 2 o más ordenadores podrán establecer una conexión. Ahora les hablaremos de la BIOS. ¿Qué es la BIOS? Es un chip instalado en la propia placa base con un firmware que realiza una serie de funciones básicas. Su función principal es indicar al ordenador las funciones básicas de arranque y el control. Además, realiza las tareas de identificación y configuración del hardware del sistema. BIOS son las siglas en inglés de Basic Input Output System. La BIOS se almacena en un chip de memoria de solo lectura programable y borrable, EEPROM por sus siglas en inglés. Almacenarse en este tipo de memoria permite que los datos perduren aún sin existir una fuente de alimentación conectada. A día de hoy hay varias placas base que tienen dos memorias donde almacenan la BIOS. La primera de ellas es la que os acabamos de hablar. La segunda, en cambio, es un chip de memoria flash que se va actualizando y que es la que usa el sistema realmente. ¿Qué tipos de BIOS existen?
Destacar que actualmente podemos encontrar dos tipos de BIOS. Tenemos en primer lugar la BIOS Legacy, que mantiene el sistema convencional de interfaz plana, manejo solo mediante teclado. Las placas base modernas suelen basarse en la BIOS UEFI. Básicamente es una interfaz de usuario más amigable, con más información y que se puede manejar con teclado y ratón. Las placas base modernas suelen basarse en la BIOS UEFI. Básicamente es una interfaz de usuario más amigable, con más información y que se puede manejar con teclado y ratón. Vendría a ser más similar al sistema operativo Windows en cuanto a manejo. Ahora les hablaremos de otra de las partes más importantes de la case, que es la fuente de poder. La fuente de poder es un aparato electrónico que regula y filtra la electricidad que recibe el computador para que los circuitos y el funcionamiento de este no se vea afectado por sobrecargas eléctricas y pueda operar de manera óptima. Lo que quiere decir que las fuentes de poder evitan que la computadora arranque u opere hasta que estén presentes todos los niveles correctos de energía. Además de ello, realiza la conversión de la electricidad de corriente alterna a varias formas de corriente directa. No solamente son utilizadas para el uso con computadores, sino también para otros aparatos electrónicos como televisores o impresoras, para cuyo funcionamiento también necesitan de dicha conversión eléctrica. Las fuentes de poder sirven para brindar el suministro de energía a cada componente del sistema, por lo que no solo alimenta a la tarjeta madre, sino que también le suministra energía a los otros dispositivos complementarios que son insertados en la PC, como tarjetas, unidades ópticas, dispositivos que se conectan por puerto USB, el mouse o ratón, el teclado, los altavoces, entre otros. Su función es la de un transformador, que modifica la corriente alterna en un flujo directo y lo realiza a través de fusibles y reguladores que filtran la electricidad. También genera voltajes de 5 voltios y 12 voltios, que no son comunes ni muy utilizados, pero que son necesarios para la tarjeta madre. ¿Pero qué tipos de fuente de poder existen? Fuentes de poder AT. Este tipo de fuente de poder PC se caracteriza por ir en un gabinete de la computadora. Sus siglas corresponden al término inglés Advanced Technology o tecnología avanzada. Esta fuente de alimentación va acoplada dentro del gabinete de la computadora y se caracteriza porque su encendido es manual o mecánico, el cual corta el suministro por completo. Tiene un conector de 4 terminales Molex y un conector de 4 terminales para ver. Este tipo de fuente se encuentra en desuso actualmente. Fuentes de poder ATX. Sus siglas corresponden a Extended Technology o tecnología extendida y vinieron a reemplazar a las fuentes de poder AT. Son digitales o del pulsador y van instaladas dentro del gabinete del computador. Pueden ser controladas para su apagado a través de un software, por lo que no cuentan con un botón encendido o apagado. Sin embargo, existen algunas versiones que poseen un interruptor de apagado trasero que permiten el ahorro de energía y no consumir innecesariamente. Bueno, ahora vamos a realizar la limpieza de la fuente de alimentación, así que para empezar vamos a desatornillar. Ya tenemos el primer tornillo. Aquí tenemos el segundo. Ya tenemos el tercer tornillo y vamos por el último. Bueno, una vez terminado, lo abrimos la fuente de alimentación. Ahora vamos a limpiar con alcohol isopropílico la fuente de poder.
Ahora vamos a limpiar el ventilador. Una vez limpio toda la fuente de poder, vamos a volver a taparlo. No está mal. A ver, ese es muy grande. Espera, pausa. ¿No has puesto play? Ahora vamos a proceder a atornillar de nuevo. Vamos a proceder. Chido, palabras tan sofisticadas. Sí, es sofisticado. No había que empezar con Ya que hemos limpiado la fuente de poder, ahora vamos a limpiar la tarjeta madre. Y procedemos de la misma manera con el alcohol isopropílico. Bueno, como ya hemos limpiado los principales componentes, ahora vamos a proceder a volver a armarlo para que ya esté lista para poder usar la case. Ah, mira. Tranquila, ahí diciendo. Hija. Eso es acá. Bueno, ya que hemos básicamente completado todo esto del armado y ya están todos los componentes en su posición, vamos a volver a poner la tapa del case.
Muchas gracias, eso sería todo.